¿Qué hacer cuando por el micrófono del hi-hat se mete demasiado la tarola o snare drum? Hola, soy Lalo Williams y en este video quiero enseñarles qué cosa es lo que suelo hacer en ese tipo de casos. Así que vamos a verlo. Para este ejemplo estoy usando los tracks de la canción You and Me on the Radio de la banda Human Radio que están disponibles en la página de Telefunken. Abajo en la descripción del video les dejo el link, el enlace para que puedan descargar los tracks. Tenemos el track del hi-hat. Aquí ahorita hay 3 tracks por la técnica que les voy a enseñar. Pero el track original es este de acá. Y está direccionado a este track auxiliar que tenemos acá. Voy a hacer un loop para poder concentrarnos en la sección del hi-hat. Y el track del hi-hat suena así. Se escucha bastante la tarola, sobre todo, se escucha también el kick. Inclusive si nos acercamos a la forma de la onda, vemos que los sonidos más fuertes son justamente los de la tarola. Y esto nos va a causar problemas porque en el momento en el que querramos balancear el sonido de ese micrófono con el resto del sonido de la batería, va a influir demasiado en los sonidos, digamos, directos de los micrófonos del kick y el snare. Entonces lo que quiero lograr es que ese micrófono del hi-hat esté lo más limpio posible. Limpiarlo totalmente es imposible, pero vamos a tratar de reducir lo más que se pueda ese sonido de la tarola que se está colando. Para eso lo primero que voy a hacer es generar 2 copias del mismo track. Este es el track original y he generado 2 copias de ese track. La salida de estos 3 tracks está direccionada hacia este de acá. Entonces vamos a concentrarnos en estos 3 tracks que acabo de generar. Entonces lo que voy a hacer es, a la primera de esas copias, lo primero que voy a hacer es asignar un compresor. Y para esto lo mejor es usar un compresor digital, un compresor lo más transparente posible, porque si no nos va a colorear el sonido. Entonces yo estoy usando este compresor que se llama FearComp. Es un compresor digital muy bueno, extremadamente transparente, y que lo mejor de todo es que es gratuito. Les voy a dejar abajo también en la descripción el link para que lo puedan descargar si es que quieren. Y lo que voy a buscar con este compresor en primera instancia es comprimir el sonido más fuerte que tengo, que en este momento es el sonido de la tarola. Como es la tarola y son ataques rápidos, entonces el ataque del compresor lo tengo al mínimo, de tal forma que comience a comprimir inmediatamente, y los parámetros del threshold y el release los voy a ir regulando de acuerdo al programa, ¿no? De acuerdo a lo que escuche. Teniendo cuidado de que se afecte lo menos posible el hi-hat, que a final de cuentas es lo que menos quiero variar, ¿no? Y fíjense que estoy obteniendo más o menos unos 12 decibeles de reducción, que es bastante. Luego voy a añadir la segunda copia del track, pero lo que voy a hacer con esta segunda copia es voy a invertirle la polaridad, de tal forma que haya una cancelación de fase entre estos 2 tracks. Y en el momento en el que se cancelen, lo único que va, o digamos, lo que va a ser más preponderante, lo que va a resaltar es la diferencia entre esos tracks. Y en este momento la diferencia es la tarola, porque con este compresor, en este de acá arriba, estamos comprimiendo la tarola. Lo que voy a tener como resultado de la suma de estos 2 tracks en este momento es un realce de la tarola. Y ahora voy a añadir el tercer track. Lo voy a añadir
tal cual está. ¿Qué es lo que va a suceder? Debido a la suma y el cambio de polaridad, ¿no? Juego de cancelación de fase que hay entre estos dos, al momento de yo añadir este tercer track va a haber otra vez otra cancelación de fase y lo que se va a cancelar ahora es la tarola y va a dejar lo más libre posible, digamos, el sonido del hi-hat. ¿No? Se reduce bastante el sonido de la tarola. Si yo soleo ahora este track, esta última copia del hi-hat, lo que voy a escuchar es el track original. Entonces vamos a escuchar ahora la diferencia entre el track original y el resultado que estamos teniendo. ¿No? Es una reducción bastante severa. Y entonces ahora, al momento de mezclar el track del hi-hat en el contexto de la batería, va a ser mucho más sencillo porque ya no voy a tener una irrupción tan grande, tan fuerte del sonido de la tarola, sobre todo, que era el sonido que más desbalance ocasionaba. Y de esa forma hemos logrado lo que necesitábamos, que era limpiar el track del hi-hat para poder usarlo sin que los sonidos que se cuelan por ese micrófono irrumpan o afecten el balance de nuestra mezcla. ¿Ok? Bueno, espero que esta técnica les ayude y si es así, denle like al video. Voy a seguir sacando videos de este tipo, este es el primero, así que si quieren recibir notificaciones de los siguientes que voy a ir publicando, suscríbanse al canal y activen la campana de YouTube. Gracias y chao. Take a